Me presento, mi nombre es Luisa Fonseca, soy enfermera de la unidad neonatal, especialista en cuidado crítico y me encargo de liderar el programa de piel en la Fundación Santa Fe de Bogotá. La conferencia que vamos a hablar hoy es Condiciones especiales de la piel en el neonato y el niño. Esta es una población en la cual pues tenemos algunas inferencias sobre cómo se debe manejar la prevención de lesiones por presión de acuerdo pues a la maduración de su piel. Esta es mi declaración de confluencia de intereses. Y para iniciar nuestra conferencia, quiero hacerle una pregunta. ¿La piel del neonato o del niño es igual a la del adulto? Muchas veces o hace mucho tiempo pensábamos que la piel de los niños o neonatos se comportaban igual que el del adulto. Por esta razón hacíamos las mismas actividades de prevención. El día de hoy vengo a hablarles de cómo es la fisiología de la piel del recién nacido y del paciente pediátrico. Para iniciar, la piel se empieza a formar desde la semana 4 de gestación hasta la semana 34 y la piel va a aparecer durante pues estas semanas. ¿Cómo se forma la piel? Entonces se empieza a formar desde la parte más desde la hipodermis, donde pues vamos a encontrar las glándulas sudoríparas, el corpúsculo de Pacini y el plexo vascular. Esta es la parte donde pues se van a tener pues toda la vascularización de la piel. Luego sigue la dermis y la epidermis y al finalizar después de la semana 34 ya empezamos a evidenciar el estrato córneo. En la siguiente imagen podemos ver cómo el estrato basal tiene las células de Merkel y los melanocitos, que son los que le dan la pigmentación a la piel, y además de eso tenemos las células de Langerhans, que nos ayudan a todo lo de termorregulación y cersopercepción. Los queratinocitos, que nos ayudan también en la regeneración de la piel, y los queratinocitos del estrato córneo, que son los que hacen que la piel se vea seca. ¿Cuáles son las funciones de la piel en este tipo de población? Entonces tenemos la primera, que es la barrera protectora. Esta barrera lo que ayuda es a ser un agente protector sobre los agentes químicos físicos a donde exponemos nuestros pacientes. La segunda es la parte de reparación, donde pues como al haber mayor cantidad de queratinocitos, pues la piel se va a reparar mucho más rápida que la de un paciente adulto. Una cosa muy importante que hablamos, sobre todo en los recién nacidos prematuros extremos, es la termorregulación. Y vamos a hablar más adelante de cómo se previenen este tipo de lesiones asociadas a la humedad o al microclima por la termorregulación. Entonces, la termorregulación ya es encargada de darle todo el soporte térmico al paciente, además de la sensopercepción. Y como último tenemos la barrera inmunológica, que nos protege de las infecciones, tanto asociadas al cuidado como infecciones que vienen maternas. Esta diapositiva nos habla acerca de las características de la piel. Esta es una comparación de la piel de un adulto, un recién nacido a término o prematuro. Se dice que la piel madura hasta los 10 años de vida, y eso es lo que se tiene en los diferentes consensos de cuidado de la piel, tanto de niños como recién nacidos, y podemos ver que el espesor dérmico del adulto es tan solo de 50 micras, pero si nos ponemos a ver los prematuros, es casi la mitad, es decir, que son 27.4 micras. Esto que hace que aumente la pérdida de agua transepidérmica y haya una mayor tendencia a formarse ampollas o flicteras. La dermis en el recién nacido hay disminución del colágeno y las fibras elásticas, y en el prematuro hay un 50% más de disminución de estas fibras, lo que hace que disminuya la elasticidad y la formación de flicteras.
Los melanosomas son una parte de la piel que ayuda pues a aumentar la fotosensibilidad y las glándulas endocrinas, se dice que los recién nacidos a término, sobre todo los prematuros extremos, pues tienen anirosis total, eso quiere decir que ellos no sudan, pero a partir de cuando son a término del séptimo al décimo día, ya empiezan a sudorar. Estas glándulas endocrinas nos ayudan a la respuesta del estrés térmico. Una de las partes que es el pelo, los anexos, en los recién nacidos pretérminos, pues no existe. Y existe un pelo que se llama lanugo, que es persistente. Y nos ayuda a evaluar qué tan maduro es el recién nacido. ¿Cómo se compone o cuáles son las características de la piel del recién nacido? Hay una parte de la epidermis que es menor, por esa razón aumenta la permeabilidad y por esta razón pues tienden a que si les aplicamos soluciones antisépticas, insertamos catéteres, eso hace que la piel esté más propensa a desarrollar una lesión ya sea por la toxicidad o por el trauma al insertar catéteres. Otra parte es la secreción sebácea poco activa. Se dice que los recién nacidos no tienen una hidratación como lo tiene la piel adulta. Por esta razón, pues necesitamos hidratar y mantener ese manto hidrolipídico. Y además de eso, tenemos un pH cutáneo mayor. Se dice que el pH del adulto es de 5.5, pero en el recién nacido pasa de 6.5, es decir, que es más ácido. Por esa razón, pues hay una mayor probabilidad de presentar infecciones por esta razón. Y hablamos de las características de la piel del niño o del paciente pediátrico. Entonces se dice que la piel es más delgada, es más susceptible a infecciones e irritaciones. ¿Por qué? Porque la superficie de la piel y el volumen corporal es mucho mayor, lo que permite una mayor absorción tanto de sustancias como de agua. Es más susceptible a la invasión bacteriana y tiene una menor capacidad de regular la temperatura. Y esto nos atribuye a que en el manejo de la temperatura y del microclima hay una mayor incidencia de lesiones asociadas a la presión en los dispositivos respiratorios. Este es un artículo que nos habla acerca de las características de la piel del niño comparado con un adulto y nos habla de las diferencias tanto estructurales como funcionales y nos dice que el espesor epidérmico es mucho más delgado que en el adulto, la unión celular y la celularidad epidérmica es más funcional y es mayor en los adultos y el sudor pues en diferencias funcionales no se determina en los niños. El contenido de agua es mucho mayor y aquí nos habla del TW, que es la pérdida de agua transepidérmica, que es mucho más baja. Es decir, que pues los pacientes tienen una mayor hidratación, pero además de eso pierden mucho más agua que el paciente adulto. En las funciones de la piel por edades podemos ver, este es un artículo, una revisión de literatura donde se evidencia cómo es la funcionalidad, tanto en estructura como en funciones de la piel. Entonces nos habla desde el nacimiento hasta los 3 años de vida comparado con el adulto. Entonces nos dice que la estructura de la piel es mucho menor, los corneocitos, ¿sí? Los que reparan la piel, o el estrato córneo, pues casi que es inexistente o más delgado. La función de barrera, pues es mucho más frágil que los adultos y la hidratación disminuye en el nacimiento e incrementa a partir de que pues ya va creciendo el niño. La pérdida de agua transepidérmica es mucho menor en el nacimiento y hay variaciones anatómicas durante la infancia. El pH es mucho más alcalino y hay una
proliferación de células que ayudan a regenerar el tejido. Por esta razón, en los pacientes pediátricos es mucho mayor las tasas de curación en menos tiempo por la proliferación de estas células, los queratinocitos. Nos habla también desde el nacimiento hasta la edad pediátrica, hasta los 5 años de vida, y aquí podemos ver que la hidratación en los recién nacidos es mucho menor que la hidratación en los infantes o en los niños hasta los 5 años de vida. Para continuar, tenemos que en la edad pediátrica, que empieza desde los 10 años hasta los 12 años, tenemos que no hay diferencias entre el paciente pediátrico y el adulto. Por esta razón se dice que a partir de los 10 años ya empieza a haber un parecido con la piel del adulto, y nos habla que en la pubertad la hidratación es mucho mayor que en los hombres que en las mujeres. Bueno, para contextualizar entonces, ya viendo todas las funcionalidades y estructura de la piel, tanto en los neonatos como en los pacientes pediátricos, nuestra conferencia de hoy es enfocada a cómo se previenen estas lesiones de piel en neonatos y niños. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de la epidemiología de las lesiones en neonatos en pediatría. Nos hablan estudios que la prevalencia va de 9.25 al 43.1. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 100 neonatos o de cada 100 pacientes pediátricos que ingresan a hospitales o que están en cuidado agudo, se lesionan 9 o 40 pacientes de esos 100. Entonces, eso antes no se estudiaba, antes teníamos otras recomendaciones acerca del paciente pediátrico, pero ahora se han estudiado todas las estrategias de mejoramiento, y por esta razón entonces estas lesiones pues ya se tiene un foco más importante en la práctica clínica. Del 20 al 100% están asociadas con dispositivos o son dermatitis asociadas a la incontinencia o dermatitis del pañal. Y la incidencia de dispositivos respiratorios y lesiones asociadas a la humedad son las que lideran este tipo de lesiones. ¿Y qué hacemos como primera instancia para identificar estas lesiones o para gestionar el riesgo? Lo primero que hacemos es valorar ese factor de riesgo que podemos tener, y esos factores de riesgo se dividen en dos, unos que son intrínsecos, que son propios del paciente, y los extrínsecos, que son las comorbilidades o lo que está expuesto el paciente o a lo que lo exponemos durante su cuidado agudo. Entonces, uno de los intrínsecos es la edad. Recuerden que en los recién nacidos, entre menor edad gestacional, mucho mayor va a ser el riesgo de lesión. Otra parte muy importante es que los pacientes desnutridos o que sufren deshidratación durante la colocación a lámparas de fototerapia o en los pacientes pediátricos cuando tienen signos de desnutrición, pues aumenta el riesgo, pues porque no va a haber una correcta funcionalidad de la piel. Las alteraciones neurológicas que ya están evidenciando que pues si tenemos un paciente en sedación, además de eso pues va a requerir soporte inotrópico y vasopresor y tratamientos inmunosupresores que también aumentan el riesgo. En los extrínsecos tenemos muchas veces la inmovilidad, sobre todo en los pacientes de cuidado crítico, tanto neonatal como pediátrico, y nos vemos expuestos a fuerzas como la fricción, la presión y la cizalla. Una de las cosas que hemos evidenciado es que la humedad es uno de los factores de riesgo más predisponentes para desarrollar una lesión, y el manejo del microclima, cuando el paciente está con fiebre, cuando el paciente está expuesto a un dispositivo respiratorio que brinda tanto aire como humedad, eso también debilita la piel y hace que estén más expuestos a una lesión.
Los dispositivos, que ya lo habíamos hablado, son los que más generan lesiones en nuestros pacientes en este tipo de población, y el uso de superficies inadecuadas, como rollos, donas, que tienen un círculo en su interior que hace que pues, aumente el riesgo de lesión. ¿Cómo identificamos entonces ese riesgo? Existen varias estrategias para identificar esos factores de riesgo. Uno de esos es las escalas de valoración, que es lo que siempre nos ha ayudado a evidenciar ese tipo de cuidados y a clasificar el riesgo en el que ponemos nuestro paciente o que está expuesto. Entonces, uno es la identificación de los factores de riesgo. Y con eso, pues ya hablaremos de las diferentes escalas que utilizamos en neonatos y pediatría. Precisar los cuidados preventivos de los pacientes en riesgo moderado y alto. Esta es una de las estrategias que se han implementado tanto en pacientes neonatos como en prematuros extremos, como en pacientes a término. ¿Por qué? Porque un paciente prematuro siempre va a estar en alto riesgo por la fragilidad y por la inmadurez de su piel. El seguimiento y adherencia a esos cuidados preventivos. Muchas veces hacemos todos estos cuidados, pero no tenemos un seguimiento ni a mediano ni a corto plazo de todo lo que identificamos, y tampoco lo evidenciamos en nuestros planes de cuidado. Entonces, esto también es importante, precisar esos cuidados y hacer un juicio clínico del profesional. Muchas veces evaluamos escalas como Braden-Q, la escala de neonatos, que es la NARS, donde pues evidenciamos que sí, puede que el paciente esté en riesgo moderado, pero debemos enfocar esos cuidados a donde tiene mayor riesgo y donde se clasificó como alto riesgo. ¿Qué escalas de valoración o evaluación del riesgo utilizamos? Entonces tenemos la primera, que es para la de neonatos, que es la Neonatal Skin Risk Assessment Scale, donde evaluamos edad gestacional, el estado mental, la movilidad, la actividad y la nutrición, y la humedad. Esta escala tiene 6 ítems y cada uno evalúa 4 componentes. Entre más menor el puntaje, mucho mayor va a ser el riesgo. Otra escala que tenemos y que implementamos en las unidades pediátricas y en los servicios de hospitalización de pediatría, urgencias de pediatría, tenemos la movilidad, que es una de las factores de riesgo para presentar una lesión por presión, y se determina pues mediante la escala de Braden-Q. La actividad, la percepción sensorial, evaluamos también la nutrición del paciente, la humedad, las fuerzas de fricción y cizallamiento, y por último evaluamos perfusión tisular y oxigenación. A medida de que se va evaluando el riesgo del paciente, han surgido nuevos métodos para identificar esos riesgos. Y como les hablaba anteriormente, el factor de riesgo más importante para los pacientes en pediatría es los dispositivos médicos. Por esta razón traigo la escala de Braden-QD. Esta escala es una modificación de la Braden-Q, donde nos habla tanto de las anteriores componentes, y además de eso relaciona tanto los dispositivos médicos como el reposicionamiento y la protección de la piel. Esta escala entonces, a medida de que el paciente tiene un tubo orotraqueal, una sonda, uno va sumando el puntaje y además de eso pues va aumentando el riesgo. Y el reposicionamiento es todas las estrategias que hacemos para implementar los cambios o la movilización del paciente. ¿Y con qué protegemos la piel? Esa es una escala que ha sido validada en Estados Unidos, y la idea es que hagamos una validación al español. ¿Qué medidas preventivas entonces tenemos? Tenemos varias intervenciones, y la primera es la valoración de la piel, porque esto nos da señales de cómo está mi paciente y cómo está la piel de mi paciente y qué estrategias debo utilizar para prevenir esas lesiones. La segunda es el manejo de la presión, la fricción y la cizalla. Manejamos la presión con cambios posturales, reposicionamiento del paciente,
Y la fricción y la cizalla la manejamos de forma de que si el paciente tiene algún dispositivo que haya fricción o la cama esté a más de 30 grados, reposicionamos el paciente para evitar esa cizalla. Una de las cosas más importantes que vemos y que tenemos en la población pediátrica es la humedad. ¿Por qué? Porque estos pacientes son usuarios de pañales, la mayoría, ¿sí? O hasta la edad de los 3 años más o menos, donde pues las dermatitis asociadas a la incontinencia son frecuentes por la humedad y la mezcla de pues el pH de la orina con las heces. Entonces, también tenemos cuidados preventivos para humedad y para los dispositivos que también generan humedad, como los dispositivos cánulas de alto flujo o máscaras de CPAP. Otra parte que es la intervención del retiro de adhesivos. Muchas veces estamos enfocados en las lesiones por presión, pero nos olvidamos de los adhesivos que les colocamos a los pacientes, ya sea para fijar catéteres o para fijar sondas o los mismos dispositivos respiratorios. El manejo del microclima también es súper importante. ¿Por qué? Porque esto antes no se tenía en cuenta, pero ahora nos damos cuenta que si tenemos un paciente con fiebre, eso aumenta la tasa metabólica y eso hace que pues la piel sea más frágil a dispositivos o a todas los componentes que colocamos a los pacientes. ¿Qué medidas preventivas entonces tenemos para el manejo de la presión? En el 2017 utilizamos o miramos todo un consenso de neonatología y de pediatría para identificar qué medidas preventivas podemos hacer o implementar en nuestros pacientes pediátricos y neonatales. Entonces, las primeras estrategias fueron todo lo de movilización y cambios posturales. Normalmente cuando tenemos un paciente en cuidado crítico es muy difícil cambiarlo de posición. ¿Por qué? Porque tiende a desaturarse, a hacer inestabilidad hemodinámica. Entonces utilizamos otro tipo de estrategias que es el reposicionamiento, que es mover las extremidades o direccionar la presión o liberar la presión. Promover siempre la movilidad del paciente, ¿sí? Sobre todo en los pacientes pediátricos, y utilizar superficies de apoyo. Como lo habíamos hablado en las presentaciones anteriores, utilizamos colchones que no aumenten la presión, y además de eso, utilizamos apósitos de espuma con capa de silicona que lo que hacen es tanto proteger la piel o las prominencias óseas y además de eso distribuir la presión en este tipo de pacientes. ¿Qué medidas preventivas entonces tenemos tanto en presión como en dermatitis asociada a incontinencia, que es otra de las lesiones más frecuentes en nuestros pacientes? Y este es un consenso del 2015 donde nos habla de la dermatitis y cómo implementamos estrategias para que estos pacientes que son usuarios de pañal y que pues es muy difícil determinar el retiro, entonces debemos mantener siempre la piel limpia. En las unidades neonatales y de cuidado crítico pediátrico, ¿qué hacemos? Siempre mantenemos la piel hidratada, aplicamos entonces paños húmedos o si el paciente es prematuro extremo, utilizamos algodón con agua para evitar pues la absorción de alcohol de esos pañitos. Proteger la piel con productos de barrera, y uno de nuestros productos de barrera gold estándar es el óxido de zinc. Solicitamos siempre a los familiares que sea un óxido de zinc mayor del 25 o del 30%. ¿Por qué? Porque tiene una mayor concentración y eso ayuda a prevenir este tipo de lesiones, porque pues la piel no protege la piel a la exposición de la humedad. Siempre identificamos esos factores de riesgo y la mayoría de estos pacientes
están expuestos a uso de antibióticos, a leches que pues en las unidades de cuidado intensivo neonatal son leches que son fórmulas hidrolizadas y eso hace que la deposición sea más frecuente, entonces eso hace que pues tengamos más enfoque en este tipo de pacientes. Y lo último es restaurar la piel. Cuando el paciente pues tiene un enrojecimiento, esa es nuestra primera señal para identificar y no llegar a una dermatitis ya con pérdida de la integridad de la piel. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Entonces, para dermatitis asociada a incontinencia tenemos, claro, las heces y las orinas, bacterias, hongos que se pueden presentar por la humedad, la fricción del pañal y la fricción de la piel. Y cuando el paciente le están saliendo los dientes, también es un factor de riesgo por el aumento de la salivación. Eso hace que la amilasa y esa saliva aumente el pH de las heces. Por esa razón, pues estos factores de riesgo van a contribuir a el enrojecimiento, la descamación y el picor del paciente. En el 2021 tuvimos un consenso y relacionamos un consenso sobre dermatitis del pañal, tanto en neonatos como en pediatría, y encontramos este consenso que nos habla de los pacientes neonatos. ¿Qué hacemos cuando tenemos la piel intacta, no hay eritema y hay un riesgo de dermatitis del pañal? Los cuidados básicos es el cambio de pañal de cada 2 a 3 horas, no dejarlo ajustado y siempre aprovechar el momento del cambio del pañal para valorar la piel. La limpieza debe ser con gasa o con algodón, ¿sí? Y ojalá pues libres de perfumes o alcohol. El secado debe ser a suaves toques y no utilizar oxígeno para secar, no usar antisépticos ni jabones y no retirar los productos de barrera como el óxido de zinc con agua, sino debemos reforzar la capa si ya está perdida. Si tiene el cuidados, si tiene riesgo como tal, entonces utilizamos vaselina o pasta de óxido de zinc. ¿Cómo valoramos entonces la dermatitis del pañal? Aquí nos habla de una infografía, este consenso, y nos habla de cómo podemos valorar cuando el paciente tiene signos de dermatitis, donde 0 es que no tiene dermatitis y 3 es una dermatitis grave, donde hay eritema, pápulas, descamación, inflamación. Y esto es lo que evidenciamos y que enfocamos todos nuestros cuidados para prevenir este tipo de lesiones. Las lesiones, entonces, continuando con nuestro tema, las primeras que tenemos son lesiones por presión o dermatitis, pero además de eso tenemos lesiones asociadas a los adhesivos o MARSI. Y estas lesiones se presentan en las unidades de cuidado intensivo neonatal, sobre todo en los pacientes prematuros. ¿Por qué? Por la fragilidad de la piel y porque siempre están expuestos a adhesivos, ya sea para fijar la sonda orogástrica, para fijar los catéteres, tanto el PIC como los catéteres periféricos. Este tipo de lesiones también no son tan frecuentes, pero si no tenemos un adecuado cuidado de la remoción de este tipo de adhesivos o los cuidados preventivos, vamos a aumentar el riesgo. ¿Qué medidas preventivas tenemos para las lesiones asociadas a los adhesivos? Siempre valoramos la piel del paciente, utilizamos adhesivos que no sean tan fuertes. ¿Por qué? Porque pues en los pacientes pediátricos y neonatos todavía hay fragilidad capilar, entonces eso aumenta más el riesgo. Por esta razón, entonces, valoramos la piel, cómo se encuentra la piel. Si hay alguna lesión alrededor de donde vamos a fijar el adhesivo, no lo colocamos. Y lo que nos recomiendan las guías es que debemos utilizar adhesivos de silicona que sean fáciles de remover y que no tengan ninguna evento adverso. Aplicar el adhesivo con técnica apropiada
Entonces, ojalá podamos aplicar esos adhesivos según cómo nos lo da la recomendación los proveedores de este tipo de adhesivos, y se recomienda utilizar removedores de adhesivos. ¿Por qué? Porque estos pacientes, así hagamos técnicas de retiro de adhesivos, siempre tenemos mayor riesgo en este tipo de pacientes. Entonces, utilizamos removedores de adhesivos que también sean de silicona, que no tengan alcohol, para remover este tipo de dispositivos. Muchísimas gracias.